Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy te voy a contar una historia que muy pocos conocen y que tiene que ver con la represión ilegal, con la dictadura militar, con los montoneros, con Macera y con París, la capital de Francia. La primera información sobre esta historia que muy pocos conocen llegó a la sede diplomática que está a mis espaldas, esto es, la Embajada de Francia en la Argentina. Allí llegaron datos que informaban sobre la presencia de grupos de tareas de la Armada en París. ¿Haciendo qué? Infiltrándose en los organismos de derechos humanos que denunciaban la represión ilegal que estaba ocurriendo en la Argentina. Y contando además que Macera había dispuesto una serie de actos públicos tratando de demostrar que él era en definitiva un buen oficial de la Armada, que poco tenía que ver con la represión ilegal y que en definitiva todo eso eran cuentos de los montoneros y de aquellos que se habían exiliado en Francia porque querían y no porque estaban escapando de las garras de la dictadura. Entonces, ahora vas a ver a continuación el primer bloque de este documental exclusivo que se llama Centro Piloto Macera en París. El secuestro y asesinato de la diplomática Helena Holmberg, ocurridos en diciembre de 1978, fueron hechos clave que permitieron desentrañar dos misterios bien guardados. Uno, el proyecto político del dictador Emilio Macera, que buscaba perpetuarse en el poder. Otro, el siniestro manejo que él y su grupo de torturadores hicieron de una oficina dependiente de la Embajada Argentina en París, el Centro Piloto. El 30 de junio de 1977, mediante el decreto 1871, firmado por el canciller almirante Oscar Montes, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el presidente de facto Jorge Rafael Videla, se creó el Centro de Difusión Argentino en París. Fue un proyecto experimental y se lo llamó Centro Piloto. El área quedó en manos de la Armada al mando de Macera. El Centro Piloto era una organización destinada a manipular información, a dar información favorable a la Argentina, a ejercer presión sobre los medios. En un primer momento, al frente del Centro Piloto, estuvo el responsable de la Embajada Argentina en Francia desde julio de 1976, Tomás de Anchorena, un íntimo amigo de Videla. Era un señor que negaba todo, que mostraba la Argentina ideal, y siempre contestaba a los periodistas invitándolos a hacer viajes y negó toda la represión. Para Anchorena no había represión ilegal en la Argentina y hasta llegó a negar que el proceso hubiera actuado contra las monjas francesas. Hasta que desaparecen las monjas y le decimos que no puede ser, que estaba mal informado, que no era diplomático de carrera porque las monjas habían criado el hijo mogólico de Videla. Así que había una relación muy fuerte entre Videla y la Congregación de Misiones Extranjeras, de las monjas que desaparecen. Y cuando se llega a Videla, por intermedio del embajador francés en Buenos Aires, Videla dice que no puede hacer nada y deja entender un poco que era Macera que tenía las monjas. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 secuestran el grupo de tareas de la ESMA, dirigido por Alfredo Astiz, a dos religiosas francesas, las hermanas Léonie Duquet y Alice Domon. Eso tuvo una gran repercusión en Francia. El Centro Piloto funcionó en el edificio del 83 de la avenida Henri Martin, en pleno corazón de París. Oficialmente se trataba de una oficina de prensa y cultura a cargo de la diplomática argentina Helena Holmberg. Helena Holmberg nos llamó varias veces, comimos con ella para
y nos pedía que no criticáramos la Argentina, que todo se iba a arreglar, y el trabajo de ella hacia los periodistas franceses, que los invitaba a viajar a Argentina, les regalaba super libros y les mostraba una imagen de la Argentina perfecta. Elena Holmberg estaba en el servicio cultural y se ocupaba de la oficina de prensa, era una diplomática de carrera y su misión era restaurar la imagen de la Argentina en Francia. El apellido completo de Elena era Holmberg Lanusse, prima hermana de otro dictador, el general Alejandro Lanusse, conocido en los cuarteles por sus diferencias con la Marina. Elena Holmberg era se ocupaba de hacer copias de diarios, de hacer ficheros, era una empleada administrativa o diplomática. Se ocupaba de la cultura, se ocupaba de hacer vinculaciones. Pero lo que pasa es que Elena Holmberg venía del lanusismo. Y todo lo que venía del lanusismo estaba condenado. Es el enfrentamiento entre la Marina, mandada por Macera, y la parte del ejército que no lo quería, que no lo quería Macera. Con la dictadura militar instalada en la Argentina, la llegada de exiliados a Europa y el desembarco de Macera en París, en la capital francesa comenzaron a funcionar varios centros de denuncia de violaciones a los derechos humanos. La dictature, représente torture et assassine, boycott régime en Argentine. La dictature, représente torture et assassine, boycott régime en Argentine. Cuando vuelvo a París a principios de junio de 76, bueno, empiezo con otros compañeros a decir a la prensa hay que hablar de lo que pasa en la Argentina, que es terrible. Yo vivo en Francia desde el año 70 y fui a pasar un año de vacaciones a Argentina, donde desgraciadamente conocí lo que era la tortura y mi hermano desaparece y después reaparece en la Marina y estuvo 7 años preso. Al volver a Francia, a mediados del 76, nos reunimos los parientes de los detenidos y desaparecidos y creamos una asociación de defensa para poder trabajar todos juntos y hacer presión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y los diplomáticos argentinos. Fue así como se formaron los primeros comités de solidaridad. Y sin duda comenzó la alarma de la dictadura militar, cuando advirtió que lo que ocurría en la Argentina era conocido en el exterior, era difundido a través de medios de prensa y llegaba incluso hasta las Naciones Unidas. Desde el centro piloto, la Junta Militar salió al cruce contra las denuncias de los organismos de derechos humanos. A Macera le interesaban la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo o las orillas del Sena, pero pretendía dejar atrás su rol de dictador y esta supuesta sede diplomática en Francia le resultó el mejor de los paisajes. El proyecto de Macera era ser presidente, digamos, ser el líder de un nuevo movimiento, partido político de tipo populista, fascistoide, donde pensaba reunir, reunió en un momento dado, más allá de que haya sido sincero o no la adhesión, a una serie de empresarios, algunos sindicalistas fachosos, peronistas. Se empezó a despegar progresivamente de la Junta, tanto a llegar a tener enfrentamientos muy serios con el ejército. Porque él proponía, y ya primero secretamente y después públicamente, proponía dar por terminada la lucha cruenta, como decía, contra la subversión y abrir una etapa más democrática y publicar las listas de desaparecidos. Macera había empezado a utilizar a los detenidos dentro de la ESMA. Los llamó recuperados y los hacía trabajar en una dependencia dentro del centro clandestino, conocida como Pecera. A mí me detienen un 15, me secuestran, digamos, un 15 de junio del 77, en el barrio de Parque Chacabuco. Yo tenía una cita que estaba cantada y cuando voy a la cita ahí, en
una de las callecitas del barrio, yo caminaba por la calle, me dan la voz de alto, varios tipos, yo salgo corriendo, me tiran, me hieren en la pierna y me caigo, me agarran, no me llegan. Horas después me entero, porque me lo dice Acosta, que estaba en la ESMA. Yo estuve en el sótano de la ESMA durante un mes, hasta el 15 exactamente un mes, el 15 de julio, que secuestraron y matan a mi mujer, la madre de mis 2 chicos, ¿no? Estuve en capucha, me bajaban para interrogarme, bueno. Pasaba, a partir de un determinado momento, pasaba un tiempo en el sótano, después en capucha, y después el famoso proyecto de Masera de los montoneros recuperados, que funcionaban en lo que se llamó la pecera. En la pecera, lo que yo hacía era traducir y comentar eventualmente la prensa extranjera, en particular en francés. Digamos, mi único aporte podía ser el hecho de que sabía francés, entonces traducía artículos del francés. Dado que ese grupo de prisioneros estaba pensado con la idea de ser un apoyo propagandístico de la campaña política de Masera, por eso que nos salvamos, digamos. Y fundamentalmente hacer propaganda, contrapropaganda. En las oficinas del Centro Piloto en París, ni Tomás de Anchorena ni Elena Holmberg eran leales a los propósitos políticos de Masera. El almirante necesitaba tener en Francia a gente de su entera confianza. A principios de 1978, arribaron a la capital francesa hombres que pertenecían al grupo de tareas comandado por Masera en la ESMA: Perrin, John, Pernías. El que fue el primer responsable del Centro Piloto fue John, ¿no? John, sí. Que fue el jefe operativo del grupo de tareas durante un tiempo. Entonces después lo mandaron a París, y bueno, eso se sabía, porque se decía que había una manera siempre de enterarse de ciertas cosas, digamos, ¿no? Y después fue Perrin, eso lo supe porque Perrin después fue el oficial que era el responsable mío en la ESMA. Y después de Perrin fue Pernías. Como la presión de las denuncias continuaba, sus leales comenzaron a infiltrarse en los organismos de derechos humanos. Pero Masera necesitaba más y decidió viajar a Francia para entrevistarse con el presidente Valéry Giscard d'Estaing y tomar las riendas de su Centro Piloto. Y Masera fue por intermediario de un diputado, un agente de él, que nos vino a ver para conseguir la cita con el presidente Giscard d'Estaing, diciendo que él hacía una gira antes de terminar el comando en jefe y retirarse de la Junta, y quería ver al presidente francés, que le iba a servir eso como imagen de marca para su campaña electoral. Y en la negociación nos propusieron 4 franceses, o sea, 4 detenidos los liberaban si conseguíamos esa cita. Y fuimos a la Casa de Gobierno, insistimos, nos contestaron que sí, transmitimos a Buenos Aires. Masera fue recibido por la puerta trasera, o sea que sin ninguna ceremonia, sin uniforme, sin comunicado de prensa, y a las pocas semanas aparecieron los 4 franceses. De lo que sé, Giscard lo recibió la primera vez a las 5 de la tarde, haciéndolo entrar por una puerta trasera del Palacio del Liceo, de la Casa Rosada francesa, y fue una entrevista discreta. La idea de lo que supe a la época era para Masera mostrar a los demás jefes de la Junta que él, Masera, tenía relación internacional y reconocimiento internacional, para darse una postura, ¿no? Masera tenía una relación de amistad y una relación política con Giscard d'Estaing, que era la derecha, presidente en ese momento de Francia, la derecha francesa. Tenía una relación personal, a punto tal que Masera va a París y le entrega
a Giscard d'Estaing direcciones con compañeros nuestros que habían caído, que habían estado chupados en la Escuela Mecánica de la Armada, y que los libera en Francia y le dice, ve, los desaparecidos en realidad son prófugos de los propios montoneros. Para mover sus piezas y para acomodar a su gente y liquidar a los que lo molestaban y dar órdenes. Y para presentarse como el patrón de la Argentina. La reunión entre el almirante Massera y el presidente Giscard d'Estaing fue confirmada años después por el embajador Tomás de Anchorena, cuando fue interrogado sobre ese hecho en el juicio a los excomandantes. Se sabe que Massera en uno de sus viajes tuviese alguna entrevista con Giscard d'Estaing. ¿Puede contestar? Sí, afirmativo. Tuvo una entrevista que él publicitó en gran forma acá. Yo después, por mi información, fue una visita meramente protocolar que no pasó de 15 a 20 minutos. ¿Y se enteró usted cuál fue el contenido de esta entrevista? Bueno, yo no estuve informado porque esa entrevista no se tramitó a través del embajador. Los organismos de derechos humanos continuaban denunciando, pero al saber que estaban bajo la mira de Massera, comenzaron a trabajar con cautela. El periodista francés François Gies, fundador del CEDETIN, donde se nucleaban exiliados de varios países del mundo, recuerda el primer atentado que sufrieron. También hubo, me acuerdo, unos reportajes en alguna revista tipo Gente, hubo la de Gente, me acuerdo, sobre el centro nuestro donde estábamos, del CEDETIN, o sea, el centro del terrorismo, de la subversión internacional, pero nos hacía reír más que todo. Bueno, reímos un poco menos cuando nos pusieron una bomba que voló la entrada de la Rue Nanteuil, del edificio donde estábamos. Elena Holmberg, desde su puesto en la Embajada Argentina en Francia, fue testigo privilegiado de todos los ilícitos cometidos por Massera y los marinos del grupo de tareas de la ESMA. A principios de 1978, el almirante Massera ordenó que el torturador Alfredo Astiz viajara secretamente a Francia. Todo lo que recuerdo es que Astiz asiste a una reunión de argentinos, había estado con una chica argentina haciendo empanadas, se hacía pasar por un refugiado y en una reunión una chica, una expresa, lo reconoce. No se desmaya, pero se descompone y es una monja francesa que la ve que estaba mal. Sœur Yvonne es una monja de la congregación de las monjas que desaparecieron. Y esta monja, no sabiendo qué hacer, llama al cardenal. Y el cardenal avisa a los servicios de policía diciendo pasa esto y esto. Y se supone que Astiz se dio cuenta que alguien lo había descubierto y después no se habló más de Astiz. Pero el marino represor se sentía inalcanzable y continuó su tarea en otros organismos bajo un nombre falso, Alberto Escudero, y un parentesco inventado, hermano de un militante montonero desaparecido. Un día había un asado y sentado en un costado, como en una especie de fogón más alto que había quedado de la casa, había un tipo con una cámara y sacaba fotos. El tipo rubiecito, un gordito, más joven que yo, con el pelo medio larguito, tenía una cara de boludo realmente sorprendente. Y le pregunto a uno de los compañeros y le digo, che, ¿quién es ese que saca fotos? Alberto Escudero. Alberto viene acá, ayuda, está en la oficina, nos ayuda a nosotros. Dice, a veces está con los uruguayos. Es un buen tipo. Le digo, sí, pero está sacando fotos. Dice, qué sé yo, andá y decile algo. Y fui, lo encaré directamente y le digo, ¿vos sabés quién soy yo? Acá viene la parte donde me llamó la atención. El tipo dice, vos sos Carlos. Ah, ¿y sabés lo que hago yo? Sí, si vos sos fotógrafo. Sí, le digo. Y ves, no tengo cámara. No saco fotos. Porque en lugares como este no hay que sacar fotos. Y me dice el tipo, no, pero la saco para mí. Bueno, no, le digo, no, mira, no es necesario que saque fotos. Dame el rollo. El tipo me dice, no, pero escuchame, el otro lo tome así, estoy haciendo una cosa. No, dame el rollo. O sea que me dio la cámara, la abrí, le saqué el rollo, se lo velé, se lo robé, se lo puse de nuevo y le dije, toma, chao. Bueno, nunca más lo vi.
Hasta que el 24 de marzo de 1978 es reconocido por una ex detenida en la ESMA durante una marcha de repudio frente a la embajada realizada por el Comité Argentino de Informaciones y Solidaridad. El diario Liberación dio la noticia. Astiz huyó a Buenos Aires. Los exiliados argentinos, temerosos de nuevas infiltraciones, se comenzaron a reunir en las iglesias de Saint-Eustache y Saint-Méry. Con sus criminales en funciones, París se transformó poco a poco en un nuevo terreno de caza de la Marina Argentina. Se manejaban en Buenos Aires, querido. De la misma manera, tocaban a timbre, abrían la puerta y se metían adentro. O si no, lo levantaban con el coche. O si no, lo llamaban, lo citaban y no salía más. Pero eso es metódico, ¿no? Siempre lo mismo. Masera se adueñó de la embajada argentina en Francia y puso en práctica el centro piloto. Ordenó vigilar a los exiliados argentinos, infiltrarse en los organismos defensores de los derechos humanos y llevar adelante su política represiva en Europa. Tenía un solo objetivo: ser presidente. Y la diplomática Helena Holmberg era una molestia para sus delirios de grandeza. Antes de irnos a la tanda, creo que vale la pena puntualizar dos situaciones. En primer lugar, a Videla nunca le importó que Masera abriera un centro piloto en París para hacer jugar su influencia y difundir su perfil político en Europa. Primer tema puntual. Segundo, vinculado al primero, Videla recién se interesa en el centro piloto París y lo que está pasando allí cuando Helena Holmberg, que era su amiga, denuncia precisamente lo que la Armada está haciendo en la capital francesa. A partir de ese punto se desenvuelve una tragedia que ocupa mucho tiempo el poder y que en definitiva pone al descubierto una trama que muy pocos realmente pensaban que existía de verdad. Pero eso te lo cuento luego de la tanda. Ya venimos. Empezamos el segundo bloque de Documenta de hoy. Estamos poniendo al aire un trabajo exclusivo que tiene que ver con el centro piloto y Masera en París. Hasta ahora lo que viste fue el papel que cumplió al principio de la dictadura militar el centro piloto en la capital francesa. Apuntaba a dos cosas fundamentales. Por un lado, infiltrar los grupos de tarea en los organismos de derechos humanos que en Francia denunciaban la represión ilegal de la dictadura argentina. Y por el otro lado, Masera aprovechaba el centro piloto en París para difundir su perfil, su personalidad, pensando que en un futuro cercano podía ser dictador. Él decía que iba a ser presidente, reemplazando al general Jorge Rafael Videla. Lo que vas a ver a continuación es la historia de una diplomática argentina llamada Helena Holmberg, que tiene un papel muy importante en el centro piloto de París, porque ella se entera de un supuesto pacto entre Firmenich, jefe de los montoneros, y Masera, jefe de la Armada. Helena Holmberg llega a Buenos Aires, denuncia este pacto y finalmente uno de los grupos de tarea de la Marina la secuestra y aparece asesinada días después. Entonces, segundo bloque de este documental exclusivo que se llama Centro Piloto Masera en París. En este centro piloto París, ¿desempeñaron funciones algunos oficiales de la Armada Argentina? Bueno, eso fue posterior. Yo le digo, el centro funcionó, como le dije hace un momento, hasta enero exclusivamente, bajo mis órdenes y con la funcionaria Holmberg a cargo del centro y empleados locales que habíamos tomado ahí en Francia. Hasta enero de 1978. Hasta enero del 78. En enero del 78 se designan a dos oficiales de la Armada para hacerse cargo del centro. Uno como responsable y el segundo teóricamente como ayudante de. Y en ese momento se desvirtúa el origen por el cual había sido creado el centro y el centro se convierte en un elemento de promoción de uno de los
de uno de los comandantes que estaba en ese momento a cargo del gobierno. Usted dice que ahí el centro se transformó en un elemento de promoción de uno de los integrantes de la Junta. Así es. ¿De quién se trataba? Del almirante Macera. ¿De qué forma se realizaba esta promoción? Bueno, él, independiente de sus gestiones, realizaba periódicos viajes a Europa, donde no lo hacía en forma oficial y iniciaba lo que después conocimos como sus aspiraciones a actuar políticamente en la República. 7 años antes de que el embajador Tomás de Anchorena diera su testimonio en el juicio a las juntas militares, el almirante Eduardo Macera había comprendido que necesitaba al peronismo para llegar a la Casa Rosada una vez que terminara la dictadura militar y se convocara a elecciones presidenciales. A través del Centro Piloto inició un acercamiento con los sectores más conservadores del peronismo que debían llegar a París para entrevistarse con el jefe de la Armada. Así fue como Macera se reunió con el sindicalista Casildo Herrera para negociar un pacto militar sindical. Que esas reuniones realmente tuvieron lugar porque fueron publicadas por el diario Le Monde. Y el director del diario Le Monde dio testimonio de que esas reuniones habían tomado lugar, la fecha. El Mundial de Fútbol en la Argentina estaba por comenzar. La dictadura temía un ataque de las organizaciones armadas. Macera convenció a Videla y a Agosti de que eso no sucedería, pero no les informó que pactaría una tregua con alguno de los miembros de la cúpula de Montoneros. O sea, nadie iba a preguntar, acá funciona un centro piloto, pero sabíamos que desde ahí se generaban las campañas en favor de la Copa, los avisos que salían publicados en los diarios, porque el gobierno argentino publicaba avisos en los diarios, o sea, sobre la Copa y denunciando, haciendo una contrainformación de lo que nosotros decíamos. Y ellos mandaban el logo, mandaban la gente, con los jugadores de fútbol, todo riéndose, happiness. Y eso se publicaba en los diarios europeos, pero pago. Y nosotros sabíamos que salía de ahí. Esa oficina manejaba evidentemente mucha guita. Al día siguiente del encuentro Macera-Montoneros, un diario francés publicó: una reunión secreta entre un miembro de la Junta Militar Argentina y peronistas de izquierda tuvo lugar el domingo 9 de abril en un hotel parisino. Unos días más tarde, Videla recibió en Buenos Aires un dossier secreto ampliando la información sobre la entrevista. Lo había escrito su diplomática de confianza, Elena Holmberg. Ya en Democracia, durante el juicio a las juntas, Gregorio Dupont, amigo de Elena Holmberg, relató lo que la diplomática le había contado. En el momento de la conversación, porque ya estaba hablando del centro piloto, lo que estaba ocurriendo ahí, yo le pregunto si es verdad lo que había visto en el diario Le Monde, lo que había sido publicado sobre una reunión de Macera con los Montoneros y con Filmerich. Y ella me dijo, no solo es verdad, sino que se les entregó una suma, 1.200.000, 1.300.000, no recuerdo bien, era una suma superior al $1.000.000. Y me dijo que lo podía probar. Bueno, ella tenía conocimiento porque se gira de Buenos Aires y ella, por su cargo de secretaria de prensa, ya tenía acceso a las cuentas. Se ve los pases de dinero. El centro piloto tenía un presupuesto muy, muy grande, le habían dado. Y ella conocía, tenía acceso a los informes de los bancos, ¿no? Sin embargo, el ex montonero Fernando Vaca Narvaja tiene otra versión de los hechos. Trataron de embardunarnos, de embarrarnos a nosotros en esas reuniones. Está el tema famoso, del cual yo soy testigo de cargo, de que los montoneros le dan a Macera $1.000.000. En realidad, cuando a mí me hacen la emboscada en 1977, que me canta un compañero que es Antonio Langarica, él tenía en Suiza $1.500.000, que era una operación de pertrechos de aprovisionamiento que nosotros hacíamos en Argentina. Cuando él cae, él negocia su vida
a cambio, entre otras cosas, de ese dinero. Ese 1,5 millones se lo queda el grupo de tarea de la Escuela Mecánica de la Armada y va a producir un enfrentamiento entre servicios de la Marina y el Ejército por ese dinero, porque aparentemente Masera no declara ese dinero y lo usa para su proyecto político, ¿no? Masera, yo creo que en ese momento no estaba haciendo su campaña política que después hizo en la ESMA con la pecera y todo lo que sabemos, que lo agarró los montoneros que empiezan a trabajar para él, sino que en ese momento estaba negociando en nombre de la Junta lo que se llamó la tregua del Mundial de Fútbol, ¿no? Que se pudiese realizar en 1978 un Mundial de Fútbol acá. O sea, repito, yo creo, un tiro, una granada, se suspendía todo. Yo ya era parte de la conducción, así que ahí me puedo comprometer en lo que digo. Nunca jamás hubo ninguna reunión con ningún miembro de la Junta Militar. Sí hubo gestiones ante el Vaticano y ante dirigentes políticos para establecer treguas respecto al tema de los prisioneros y respecto al tema político, buscando una salida democrática en la Argentina. Son dos cosas absolutamente distintas. Sí, la cúpula montonera estaba arreglada con los generales, el gobierno militar o no. Eso ya, la teoría de los dos demonios, ya es una cosa que se ha especulado mucho. Pero evidentemente la alta cúpula de montoneros no vino acá, ni hizo nada. De la contraofensiva que sabemos, ellos por acá no aparecieron. Las versiones entre Dupont y Vaca Narvaja son contradictorias. Lo cierto es que el Campeonato Mundial de Fútbol pasó sin demasiados enfrentamientos armados. La tregua pactada había dado resultado. Sin embargo, para los organismos de derechos humanos, el campeonato fue visto como una oportunidad para confirmar sus denuncias. Y bueno, a nosotros el pequeño comité de 15 personas que que militábamos desde 2 años, nos pareció imposible de aceptar esa idea de que, bueno, se iba a jugar fútbol al lado de la ESMA, al lado del centro de torturas, etc. Y de ahí la idea del boicot que surgió a fines del 77 ya, en esa idea de que, bueno, la presencia de ese mundial en la capital de un país gobierno por una dictadura, para ellos era un símbolo justamente de hacia dónde podía llegar el deporte. La dictature, representative et assassine, boycott régime en Argentine. Masera sabía que Helena Holmberg le había informado a Videla sobre las reuniones secretas y decidió apartarla del centro piloto en París. Helena Holmberg, resentida, atacó a Masera. En un cóctel en la embajada argentina en Francia, la diplomática le preguntó a la esposa del almirante, Delia Vieira, si el anillo que llevaba se lo había regalado Firmenich. La ironía sobre esa alianza selló su destino. Holmberg recibió la orden de finalización de sus funciones en Francia y su traslado a Buenos Aires. El 18 de diciembre de 1978 se encontró con su amigo Gregorio. En la esquina frente a la embajada de Francia, yo venía caminando por Cerrito, el jefe de homicidios en ese momento, el comisario Corgo, me dijo, nunca camines dando la espalda al tráfico, por la vereda siempre mirando el tráfico. En fin, bastante útil me fue, y cuando vi que frente al jockey estaba un Falcon parado con las puertas abiertas y que mi bien me ve, arranca para donde yo estoy, me mete a una casa y saco una pistola, y empezaron a gritar que estaba armado y no sé qué pasó, después el coche se fue. Yo me quedé un rato largo, la verdad muerto de miedo ahí adentro, después salí con la pistola en la mano, crucé al Jockey Club y entré, ¿no? La guerra de Malvinas puso fin al sueño militar de perpetuarse en el poder. El centro piloto de París debía desmontarse para que no quedaran pruebas que incriminaran aún más a sus ocupantes. El 23 de septiembre de 1983, días antes de abandonar el poder para siempre, el último dictador, Reinaldo Vignone, firmó el decreto 2363, que ordenaba desmontar las oficinas en Francia. Los hechos de corrupción, los secuestros y los crímenes que allí se cometieron fueron cubiertos por un manto de oscuridad y misterio.
Los asesinos de Helena Holmberg jamás fueron hallados. Lejos de convertirse en presidente y despojado de su poder en la ESMA, en 1985 Masera solo alcanzaba a defenderse ante los tribunales federales. Cuando el enemigo se dio cuenta de que empezaba a perder la guerra de las armas, montó un espectacular movimiento al amparo inobjetable del sagrado tema de los derechos humanos. Condenando al almirante Emilio Eduardo Masera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Estamos terminando este nuevo capítulo de Documenta y como hacemos al final de cada programa, creo que vale la pena presentar algunas conclusiones. La primera es básica. Si Helena Holmberg, esta diplomática argentina que denunció el presunto pacto entre Firmenich y Masera, no hubiera sido familiar de Lanuse y amiga de Videla, ¿vos creés que alguien se hubiera preocupado por ella? Si en definitiva cuando desapareció hacia fines de 1978, en la Argentina ya habían sido asesinados miles de personas. Vos pensás que el número final, por lo menos el número que tenemos hasta ahora, es de 30.000 desaparecidos. Pero claro, Helena Holmberg era familiar de Lanuse y amiga de Videla. Primera conclusión. Segundo tema que a mí me parece también muy importante. Vos podés explicar, o alguien mejor dicho puede explicar, por qué el centro piloto en París permaneció abierto hasta casi la llegada de la democracia, septiembre de 1983. Arrancó en 1977 y terminó de funcionar en septiembre de 1983. Y te agrego otro dato aún más complicado de, por lo menos en mi perspectiva, entender. El embajador que lo cerró en 1983, sabiendo de qué se trataba el centro piloto, aunque él públicamente dice que no, después trabajó para distintos gobiernos democráticos, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el gobierno de la Rúa y hasta el gobierno de Kirchner. Es Kirchner quien lo saca de carrera. Segunda pregunta básica que todavía hoy nadie puede contestar. Y por último, el gran interrogante. El pacto entre Masera y Firmenich, entre la Armada y los montoneros, ¿finalmente existió o fue un rumor que hizo propio la diplomática Helena Holmberg? Si me preguntás a mí hoy, yo creo que hay argumentos para ratificar que existió el pacto y evidencias para sostener que en definitiva fue una simple acción psicológica por parte de la Armada. En fin, preguntas que hoy nadie puede responder. Chao, hasta la semana que viene.